Hola, bienvenidos, alquimistas, amantes de la alquimia. Esta vez estamos en los estudios de Radio Habaneras en compañía del equipo de Los Misterios Nos Miran. No vamos a grabar ningún programa de radio, vamos a grabar 2 de los vídeos que pasaremos en las próximas semanas. Este primer vídeo va a llevar por título Los 4 elementos. Me apetece hablaros de los 4 elementos. Ya sabéis, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Pero antes que nada me he traído pues un librito para que me conozcáis quizá un poco mejor los que no me conocéis. Este es el libro que lleva por título Las Moradas Filosofales y es mi primer libro de alquimia. Yo tenía 13 años. Supongo que ya muchos de vosotros pues habéis escuchado la historia, pero es tan real como cierta. Iba con mis padres en un taxi, no recuerdo hacia dónde íbamos, pero sí recuerdo que paramos en una estación de servicio y subía por una rampa y había un rodillo de libros metálico donde se ponían los libros con candados. Supongo que todavía habrá gente que se acordará de eso. Y este libro me llamó, y fijaros que es feote. Yo no tenía ni idea de alquimia ni de filosofía, porque tenía 13 años. Y de todos los libros que vi, sentí la necesidad de comprar este. Yo no tenía dinero, era pequeño y, bueno, 13 años tenía, pero no llevaba dinero. Y les dije a mis padres que por favor me lo compraran. Y aquí está el libro. Como veis, está destrozado. El pobre está totalmente machacado. Yo no podría deciros las veces que he leído este libro. Muchas, y está subrayado, está escrito por todos los lados, ¿no? Bueno, quería presentaros el causante de que a lo mejor estos vídeos se estén haciendo ahora, ¿no? No entendí nada de este libro, la mitad del libro más, no pude entender nada cuando lo leí, pero sí la primera parte que hablaba de alquimia, en términos generales, hablaba de alquimistas, y me hice una idea. La segunda parte era inconsumible para un chaval de 13 años, ni para uno de 20, uno de 30, si no está iniciado es muy difícil que lo entienda. Pero bien, él fue de alguna manera la chispa, ¿no? El espíritu motor que animó a la persona que tenéis aquí a estudiar de alguna manera alquimia y a partir de los 30 años ponerse en serio e intentar desvelar qué dicen estos libros, ¿no? Yo no estudié a Fulcanelli, la verdad es que, aunque sí que es cierto que leí sus obras, tengo aquí su Misterio de las Catedrales, que luego hablaremos un momento. La verdad es que busqué sus maestros. Tanto el Misterio de las Catedrales como las Moradas Filosofales tienen mucha bibliografía. Y yo me dediqué a buscar la bibliografía de Fulcanelli, por tanto, estuve aprendiendo de los maestros que él tuvo. No maestros vivos, sino maestros a través de sus escritos. Y no solo encontré estos maestros, sino que encontré más y más adeptos. Y encontré hasta personajes, grandes personajes de la alquimia, que él no cita, pero que están aquí. Y algunos de los secretos que tiene aquí están en esos libros que él, seguro, es proceso, él o ellos, los que hicieron este libro, lo tuvieron en cuenta, pero no lo pusieron en la bibliografía. Esto es un dato que se puede demostrar. Muy bien, y ahora vamos a pasar a la acción, ¿no? Vamos a hablar de los 4 elementos. Pero antes de hablar de los 4 elementos, vamos a hablar un poco de ciencia. Yo no soy científico ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a hablar de una teoría que se llama nucleosíntesis primordial o nucleosíntesis estelar. Nucleosíntesis, síntesis significa unión, por tanto unión de núcleos atómicos. Como dice la ciencia, que podría generarse o haberse construido este universo, este mundo, a través de la teoría del Big Bang. Todo el mundo lo ha oído. Big, en inglés, grande, bang, ¡pam!, gran explosión, gran disparo. Y esa teoría viene a decir que de un punto, en algún lugar del universo, en algún sitio, ese punto explota. No sabemos nada anterior a ese punto, a ese instante microsegundo, pero algo produce una explosión enorme. Esa explosión desprende muchísima energía, desprende muchísimo calor, primer elemento, calor. Ese calor se va alejando de su fuente, se va enfriando, se van produciendo
impactos entre núcleos atómicos, el hidrógeno, que es el elemento simple, más sencillo de la naturaleza, porque tiene solamente un protón en ese núcleo, ese elemento, con tanto calor y con tantos choques entre ellos, produce una división nuclear y empiezan a aparecer otras sustancias que en vez de tener un protón en su interior, tienen 2 protones en su interior. Y eso que tiene 2 protones en su interior, resulta que se llama helio. Ya no es hidrógeno, es helio. Y con ese gran calor, a unas temperaturas enormes, y esos, como las explosiones nucleares, ¿no?, van dividiéndose los átomos, van uniéndose los átomos y van formando el resto de los elementos simples. Pero los primeros elementos simples que aparecen, los más sencillos, como por ejemplo el hidrógeno, que es el elemento más extendido en el universo, aparece el helio, que es el siguiente elemento más extendido en el universo. Fijaros que son gases, aire en términos alquímicos. Empiezan a aparecer elementos nuevos. Aparece el oxígeno, que tiene 8 protones en su interior. Y cuando ese oxígeno se junta con el hidrógeno, tenemos hidrógeno y oxígeno, H2O, agua. Aparece el elemento agua. Y a partir de aquí aparecerán los elementos más sólidos, lo que en teoría, en términos alquímicos, serían los elementos tierra. Eso sería un poco esa teoría vista desde un punto de vista alquímico, pero relacionado con la ciencia. ¿Cómo definen los antiguos filósofos, los antiguos alquimistas, la creación del mundo? En vez de un Big Bang, ellos dicen que existe una fuerza inteligente en el universo, una gran potencia, un gran dinamismo, una gran inteligencia que en su momento estaba latente, que existía, y que en un momento determinado esa conciencia decide expandirse, decide manifestarse. Esa conciencia, que ellos llaman puro fuego, puro espíritu, espíritu viene de raíz spir, pir es fuego, también tiene relación con la respiración, spir, de respiración, también tiene relación con la espiral, que es como dicen también los antiguos, que en geometría sagrada se crea el mundo a través de una espiral. Muy bien, fijaros, ese Dios es puro fuego, primer elemento. Cuando este puro fuego, este puro Dios, se manifiesta por su acto de voluntad, empieza a expandirse a lo largo de todo el universo, y ese fuego se va enfriando. Y a medida que se va enfriando, ese fuego se va convirtiendo primero en el aire, que es el elemento segundo más sutil. Ese aire después se va a convertir en tierra, en agua, que es el otro siguiente elemento más sutil, y al final acabará siendo tierra. Por tanto, no están muy alejadas desde un punto de vista científico y desde un punto de vista alquímico estas dos teorías, ¿no? En fin, ¿qué había antes de Dios? ¿Qué te diría un filósofo? Dice, no. Un filósofo griego, un filósofo alquimista te diría, no. ¿Antes de Dios no hay nada? No. Siempre ha existido Dios. Dios es eterno. Ellos, mediante la observación, sabían que de la nada no podían hacer nada. Por tanto, si de la nada no nace nada, es evidente que Dios existió siempre. Siempre ha estado. Ha sido eterno, ha sido omnipresente, omniconsciente. Esa es su forma de ver esa teoría, ¿no? Ellos entienden esa existencia de ese ente, no llamemos persona, llamémoslo una energía, una potencia, un dinamismo, que, como es inteligente, no solo participa del orden en el universo, no solo es creador, sino que también es ordenador, pone orden y también lo sustenta. Sin esa energía universal emanada de sí mismo, de esa entidad, de esa potencia, de ese dinamismo, el mundo no estaría en movimiento, no evolucionaría y no existiría tal y como lo conocemos, según, desde luego, sus teorías, ¿no? Y aquí es donde está la importancia capital de el elemento fuego, porque esa emanación de Dios, los antiguos alquimistas la llamaban espíritu universal, fuego, alma del mundo, así la llamaban. Y ese es el elemento fuego de los alquimistas, el que dicen que saben atrapar, o decían los antiguos alquimistas que sabían atrapar.
Y con esa energía sustentadora del universo, que dicen que sabían atrapar, generaban o creaban esa piedra filosofal de poderes miríficos, es decir, poderes maravillosos. Muy bien, vamos a hablar de los 4 elementos. Hemos dicho, primero, el elemento fuego, esa potencia de Dios, ese neuma que llamaban los antiguos estoicos, neuma, esa respiración de Dios, neumático, neumología. Esas palabras proceden de ahí, de la palabra neuma, que significa fuego, hálito vital, hálito divino, hálito de Dios, soplo. Ese fuego, dicen, me he traído unas matruscas, unas muñecas rusas para ejemplarizar un poquito mejor. En alguna conferencia las he hecho servir, en pocas, pero yo creo que hacen bien su papel para demostrar lo que de alguna manera estamos diciendo, según siempre desde el punto de vista de los antiguos filósofos. Todo el universo está lleno de ese fuego. ¿Por qué? Porque ha nacido de la unidad, porque procede del Creador, porque es la energía sustentadora del universo, porque es la energía que hace que los átomos estén en movimiento. Esa energía está en todo el universo. Es imponderable, no se puede pesar, no se puede medir, es de carácter espiritual, pero existen, dice. Esa energía, dicen los antiguos alquimistas, el aire de nuestra atmósfera es capaz de atraparla. Aquí traemos otra muñequita, vamos a poner que es el aire, y dicen que el aire es capaz de atrapar ese fuego. El fuego no lo vemos, está, imponderable, pero está. El aire no lo vemos, pero lo sentimos. Si hace viento, sabemos perfectamente que está ahí el aire, sabemos que existe, pero no lo vemos. Los antiguos alquimistas decían, el aire es algo más que aire, tiene agua, y el aire efectivamente es húmedo. Podemos ver y graduar las diferentes escalas o grados de humedad que tiene el agua. Podemos tener días muy húmedos, con fuerte bochorno, y días muy secos, pero el aire, por norma general, siempre tiene agua. Y si hablamos ya del agua que perseguían los antiguos alquimistas, tenemos que hablar del rocío, pero eso será más adelante. Pero decían también los antiguos alquimistas que dentro de ese agua se puede de alguna manera extraer una sal oculta que tiene, una tierra. Y ellos fueron capaces de hacerlo, según dicen. Y premio para el que puede conseguir la tierra que hay encerrada en ese aire húmedo que contiene el fuego de Dios. Bien, la cosa no es tan fácil. Para cerrar el tema, diremos que hay noches más propicias para atrapar ese fuego o esa energía universal. Pero eso ya es otro tema que veremos más adelante. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, si queréis coger la tierra, que se puede coger, pasar de la potencia al acto. Un abrazo a todos.